Hola, buenos días, tardes, noches, según el horario en que se consulte este video mensaje, cuya intención es compartir con ustedes un poco del tema sobre el teatro en el régimen virreinal. Ya en otra ocasión hablaremos del teatro en México, previo de la conquista, el teatro precolombino, que estaba más relacionado con aspectos rituales, aspectos de veneración a los dioses. Pero en esta ocasión nos concentraremos en el tema del teatro después de la conquista de los españoles. Para empezar, tenemos que la actividad escénica novohispana, de esencia europeizante, surgió hacia fines del primer tercio del siglo XVI, es decir, después de 1575, por medio de la dramaturgia cultivada por los franciscanos para evangelizar a los indios apenas introducidos en el cristianismo. Tenemos de manera clara el objetivo del teatro en esta época, que era la de evangelizar. La tramoya franciscana derivó hacia el atractivo visual a través de elementos de la naturaleza, como animales vivos y vegetación, del vestuario colorido y de la utilización de fuegos artificiales, todo ello con el afán de atraer indígenas que eran objeto de evangelización. Me quiero imaginar cómo serían estas obras primeras de los franciscanos, con animales vivos, la vegetación, los vestidos coloridos. En efecto, esos textos y su representación pueden ser considerados testimonios de una sociedad novohispana naciente, de su integración y de sus modos de organización, de sus costumbres en general, de su expresión lingüística o bien de su repercusión en posteriores maneras de hacer el teatro en la Nueva España. Quiero imaginar que aquellos primeras obras de teatro fueron marcando el camino de las subsecuentes. Nos dice el texto: poco tiempo después de decaer la actividad escénica franciscana, apareció en Nueva España la que se aproxima más a la noción de teatro occidental moderno y que ha perdurado hasta el presente. Fue ese el teatro que inicialmente se dio sobre tablados o carros, en calles, plazas e incluso atrios, pero sin propósito doctrinario alguno, sino más bien de celebración de fechas y acontecimientos de importancia para el conquistador español, quien además se proponía distraer al populacho de las preocupaciones o pensiones, como se decía en la época, que podían derivar en inquietud social. Es decir, que aquí el teatro, ya más que una función evangelizadora, pues fue derivando a una función de entretenimiento, ¿verdad? Que se proponía distraer de las preocupaciones o pensiones. A las preocupaciones se les llamaba pensiones. O sea que llegaba un tipo y te decía: ¿qué pensiones tienes tú? ¿Qué preocupaciones? Bueno, para esto naturalmente se sirvieron de fechas importantes. Para la celebración dramatizable eran las de los días de Corpus y de San Hipólito, la primera del calendario litúrgico y la segunda de conmemoración de la caída de Tenochtitlán a manos del conquistador español. En vísperas de esos días, las autoridades civiles se disponían a organizar la fiesta dramática, que incluía diversas etapas. Para empezar, el alguacil mayor de la capital novohispana, a veces uno de los regidores, era el que decidía la celebración del día de Corpus y cómo debía llevarse a cabo. Tal festejo podía incluir una procesión, danzas, gigantes y juegos, y desde luego una escenificación. Este adquirió la máxima jerarquía no solo en el siglo XVI, sino a lo largo de todo el virreinato, incluso en las dramatizaciones representadas en coliseos. El teatro profano del 500
se dio mayormente en calles y plazas, y menos a veces en alguna casa de comedias, como la que fue de Francisco de León. Esta actividad escénica se dio con regularidad e hizo posible la representación de numerosas comedias, pero de todas ellas hoy en día apenas son conocidos unos cuantos títulos. Uy, qué mala noticia. Qué bien haber que hubieran perdurado este tipo de dramas. Como es de esperarse, el teatro europeizante que se ofreció en la Nueva España no tuvo aquí antecedente alguno, sino que le fue impuesto con las peculiaridades con las que se daba en España por esa misma época. En ambos escenarios geográficos había interés de las autoridades y algo de profesionalismo organizado, aunque no el mismo fin artístico literario. Por ejemplo, en España este fin se hallaba muy desatendido para solamente dar motivo de entretenimiento o distracción a los sectores menos cultivados de la población. A la vuelta de los años, esa cualidad fue sustituida en Nueva España por el empeño en la formación cívica y moral de los espectadores, quedando en segundo término el propósito del entretenimiento. Siempre me ha gustado esta, este objetivo del teatro. Me parece que más allá de entretener, el teatro tiene también esta función cívica y moral en el sentido de formar opiniones. Me imagino a los tipos del 500 enseñando a los nuevos habitantes españoles que no deben escupir en el piso, que no está bien orinarse en la calle, en fin, que no está bien andar chuleando muchachas por ahí por todas partes. Este sentido de formación moral y ética que se puede dar en el teatro es fabuloso. Durante el último tercio del siglo XVI, es por ahí de 1575, el teatro, subvencionado por el erario público, le daban un billete el gobierno y que era representado en plazas y calles, se proponía que la ciudad se alegre y regocije, entreteniendo al público ocioso y alejándolo de otras malas ocupaciones. Antes de que las autoridades del cabildo ordenaran cualquier pago, revisores inquisitoriales o regidores del propio cabildo debían leer los libretos representables para dar su visto bueno, hecho último que hacia la mitad del siglo XVI a veces solo se concretaba a aspectos formales del texto en cuestión, como era el caso de la métrica utilizada, que era juzgada de buena y apacible y que se puede admitir. Qué gran labor de estos tipos que debían leer lo que se iba a actuar en las calles. Alcanzada esta meta, había que resolver la cuestión del financiamiento, que en la segunda mitad del siglo XVI oscilaba entre, a ver, vamos a ver aquí cuánto costaba armar una obra de teatro a finales del siglo XVI, entre 850 y 2000 pesos, cantidades que dependían de la robustez o debilidad del erario público, pero también de la habilidad negociadora de los autores. Aquí citamos algunos autores y maestros del colegio, por ejemplo, del colegio de San Juan de Letrán. Tenemos Arias Villalobos, Luis Lagarto y los integrantes de la familia Riancho. Al parecer se las sabían de todas para sacar financiamiento para sus obras de teatro. Hechos los preparativos necesarios, era el momento de hacer efectivo el pago de lo acordado por autoridades virreinales y autores. Era una etapa difícil de ajustes y a veces de conflicto, como estábamos imaginando, entre todos los involucrados en el programa teatral. Bueno, de eso me parece que no hay nada nuevo bajo el sol. El primer escollo lo hacía el ajuste presupuestal, pues se daba un regateo entre el cabildo y los empresarios o autores. No, que eso no es necesario, que esto sí, que lo otro no. Estos, los autores, solían pedir más de lo que les era ofrecido, y sobre todo que se les pagara oportunamente, y no en vísperas de la puesta en escena. Realizados los preámbulos necesarios para cada montaje, este requería de un espacio propio,
que desde 1575 fue casi siempre índole mudable y hecho exprofeso. ¿Qué significa esto? Que se hacía en cualquier parte, de cualquier manera y con los tiliches que teníamos a la mano. La presentación de un espectáculo teatral también necesitaba de una licencia. Así es, nada nuevo bajo el sol. Esta licencia previa y de una censura oficial que, si bien no fue tan rigurosa como en los 2 siglos posteriores, resultó indispensable en el 500. La licencia debe ser concedida por 1 o 2 miembros del cabildo, quienes al mismo tiempo podían actuar como censores. O sea, los tipos decían que no les gustaba y no les gustaba, lo censuraban. Pero estas eran cuestiones no reglamentadas que quedaban al arbitrio de las funciones en turno. O sea, mucho peor, ¿verdad? En ocasiones, además, los censores tenían la autoridad para decidir si una comedia debía representarse o no, con entremeses, pero esto hasta después de que la hubieran calificado de buena. Hubo pequeños grupos de individuos dedicados a la escenificación de modo eventual. Entre esos estuvo el de Luis Lagarto, como ya habíamos mencionado, y de manera destacada el de Gonzalo Riacho. También sobresalió en este quehacer el bachiller Arias de Villalobos, de quien se sabe que desempeñó esta actividad entre 1589 y 1594. Aquí tenemos a dos españoles que llegaron, digamos, a fundamentar, a desarrollar el teatro en la Nueva España, recién conquistada a la caída de Tenochtitlán en 1521. Pues tenemos a Luis Lagarto, el rey en esa época, ¿verdad? Téngase presente que las partes líricas de las comedias eran las que atraían mayor cantidad de espectadores, hecho este último que fuesen intensificándose, conforme se desarrolló el virreinato novohispano. O sea, era una lírica pesada. En el último tercio del siglo XVI, estamos hablando de 1575 en adelante, se hallaban ya radicados en la metrópoli novohispana algunos músicos procedentes de la península ibérica, que además de ejecutar un instrumento, cantaban en las comedias. Sha la 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 la. Fue el caso de un tan Antonio López, de Martín de Núñez y de Juan Bautista de Torres. Noticias como esta indican que la actividad escénica del 500 no careció de músicos ni de cantantes, pero sí de una escuela en donde pudieran formarse al respecto los novohispanos. O sea, no había dónde estudiar. Esto debió esperar hasta 1780, año en que en Puebla, surgió una escuela de danza y baile. En 1780 se fundó en Puebla la Escuela de Danza y Baile, de donde egresaban personas que luego podían desempeñarse profesionalmente en el teatro. El esfuerzo, sin embargo, fracasó por acusaciones de inmoralidad hechas contra el director y fundador José Sabella y Morali. Es natural que toda escuela de teatro es susceptible y fácil, muy susceptible, quiero decir, a ser acusada de inmoralidad, y básicamente cualquier escuela de teatro podría representar la inmoralidad más flagrante que conozcamos. No obstante, el propio Díaz de la Vega y otros funcionarios del virreinato sostenían que había que pasarla con los autores y obras disponibles entonces, pues los habitantes de la Nueva España necesitaban divertimento. Aquellos habitantes, como los de ahora, necesitaban divertimento. ¿Cuánto divertimento necesitaríamos que estamos enlelados con los TikTokers, no? Además de que los hospitales dependían financieramente de los ingresos obtenidos por los coliseos. Fíjense qué cosas, ¿no? Ponían que todos los ingresos de los teatros, ¿qué tantos eran?
que mantenían a los hospitales. Movidas por la conveniencia pública de que hubiera teatro profano, las autoridades virreinales apoyaban que ese se difundiera ampliamente mediante carteles fijados en áreas públicas, en los que se mencionaban la comedia representable, así como otras partes en la jornada teatral, los entremeses o sainetes. ¿Se imaginan? Hoy aquellas comedias de profanas anunciadas por el virreinato. Sea lo que haya sido, la actividad teatral del 500 gozaba de una amplia difusión popular. Yo creo que era como la televisión de aquellos tiempos. A partir de ese momento, el texto pues nos refiere a un listado de autores de esa época, de la Nueva España, como ya habíamos mencionado, Arias de Villalobos, al rey Luis Lagarto y a la familia Riacho. El apellido identifica, por ejemplo, a toda una familia, los Riacho, constituida por Alonso, Pedro y Gonzalo. Este último destacó sobre sus parientes, Gonzalo. ¿O acaso solo se le tiene mayor documentado? Bueno, destacó, ¿verdad? Por eso se sabe que el Cabildo de la Ciudad de México solía encargarle las representaciones habidas durante la celebración del Corpus o del Día de San Hipólito. Además, Gonzalo era responsable de una compañía digna de respeto, pues al menos en 2 ocasiones fue premiado por su buen trabajo escénico. Por último, a pesar de los datos que se proporcionan sobre los individuos involucrados en el teatro de aquella época, el texto dice que hasta ahora esta escasez de información no permite precisar quiénes fueron realmente escritores teatrales, ni mucho menos de que fueron autores. De lo que sí hay certeza es que hubo una actividad teatral pública y callejera de cierta consideración, respecto de la que espectadores y autoridades se mostraban despreocupados de su mérito artístico o literario, para en cambio interesarse en el mero entretenimiento de espaldas a asuntos trascendentales para el individuo común. Es decir, que a las autoridades, en aquellos tiempos como ahora, lo único que les interesaba era el atole con el dedo. Bien, pese a lo poco que se sabe al respecto, esto nos permite concluir que la vida teatral novohispana del 500, de esencia profana, era muy semejante a la de la península, sobre todo por los autores, y el material es significable venidos de allá, pero matizados acá por la exigencia de un ambiente social y público diferentes en los siglos XVII y XVIII. En particular, este último derivaría en una teatralidad novohispana propiamente dicha. Uno de esos matices diferenciados, es decir, esto que diferenciaba entre el teatro español y el teatro de la Nueva España, el teatro de lo que se estaba formando como México, fue tal vez el carácter mayormente profano que tuvo la teatralidad del corpus en México, a diferencia de la España peninsular. Es decir, que aquí de plano, en aquellos tiempos como ahora mismo, nos gustaba la picardía, el desmadre y todo lo relacionado a la profanidad. Dado que el teatro profano del 500 novohispano fue en gran medida imitación, adaptación o fusión del hecho en España, no hay que esperar originalidad en sentido pleno. Esta habría que buscarla en la recreación de temas adaptados a las circunstancias del virreinato o bien en el planteamiento escénico de temas relacionados con lo que a fines del siglo XVI ya era parte de la historia del país, como la caída de Tenochtitlán a manos del conquistador, tema desarrollado por ejemplo por Gonzalo de Riancho, quien en 1595 consiguió aprobación del cabildo para teatralizarlo, aunque sin otorgarle ayuda económica. Fenomenal cómo Gonzalo de Riancho pudo, podríamos decir, 60, 70 años después de la conquista, teatralizar la caída de Tenochtitlán
Claro que las autoridades le dijeron, oye, no, amigo, no la hagas, no te vamos a dar economía, pero él seguramente apasionado por el teatro, logró ponerla en escena. Bien, pues esto es lo que tuvimos hoy para compartir con ustedes acerca del teatro en el régimen virreinal, donde predominaba sobre todo la, ¿cómo decirlo? La poca, la poca sensatez y la mucha risa.